Nosotros tenemos que buscar al Todo-Cuat, al Todopoderoso, y Dios hace la obra. Nosotros miramos su milagro, pero Él lo hace para que nosotros también reconozcamos de que Él es el que tiene todo en control. Amén. Él es el que tiene todo en control. Quiere decir que cuando el enemigo venga con todo tipo de ataques y enfermedades, tú tienes un defensor y un protector a tu lado. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo 59:9: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Los israelitas, en el pueblo de Israel, ellos tenían una defensa, tenían muros alrededor de la ciudad para protegerse. Y ese muro no cualquiera podía entrar, el enemigo no fácilmente podía entrar en ese muro, pero porque Israel había entendido de que esos muros tenían que establecerse, ponerse alrededor de la ciudad para defensa del pueblo. Ahora mi pregunta es, si el pueblo antes ponía esos muros y ahora hoy en día existen todavía muros, pero no de ese tipo, sino que como barreras únicamente. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, allí entre la frontera de México y Estados Unidos están esas barreras, ¿no? Esas divisiones que dividen el paso y no permiten el paso a las personas que vienen, entre comillas, al sueño americano. Entonces, hay todavía países que tienen ese tipo de defensa, ese tipo de obstáculo, ¿cómo se dice? Ser como un obstáculo para no permitir la libertad, que la gente se mueva con libertad y pueda pasar al otro lado de cierto lugar. Entonces, habla la palabra de Dios que Dios es nuestra defensa. Cuando nosotros tenemos ataques del enemigo, nosotros tenemos que saber que hay una defensa alrededor de nosotros, que así como el pueblo de Israel tenía una defensa, así como otros países tienen una defensa alrededor, nuestra defensa es el Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando vienen alguien a querer hacerte daño, esa persona no se siente que no puede hacer nada contra ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de las situaciones. Amén. Entonces Isaías 12:2 dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi salvación es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces, una persona me dijo: mira, hermano, entre comillas, la persona pues es cristiana, pero me dijo: mire, ¿sabe qué, pastor? Órele, porque mi abuelito le hicieron una brujería, órele, por favor. Yo le digo: ¿tu abuelito ha entregado su vida al Señor? Y me dice: no, su esposa sí, pero él no. Le digo: pues ¿sabe qué? Usted ha encontrado al Señor, el Señor la ha encontrado a usted, y usted es una mujer cristiana. Entonces usted tiene la potestad para poder sacar todas esas maldiciones de la vida de su abuelo. Entonces muchas veces nosotros caminamos como cristianos, pero ignorando lo que realmente nosotros somos en las manos de Dios. Nosotros estamos siempre ignorando todas las cosas de las cuales Dios nos equipa, sabiendo que nosotros no tenemos que tener temor, como lo dice Isaías. Aquí lo estábamos leyendo, Isaías 12:2: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Porque el temor, mis hermanos, no viene de Dios, el temor viene del enemigo. Amén. Solamente el enemigo pone el temor en nosotros para que fracasemos, para que las cosas no nos salgan bien y nos detengamos. Dice: y no temeré, porque mi fortaleza, diga conmigo, mi fortaleza y mi salvación es Jehová.
quien ha sido salvación para mí. Entonces el profeta Isaías sabía muy bien que él podía caminar seguro. Él sabía que podía caminar con autoridad. Él sabía de que en medio de un pueblo que estaba constantemente peleando por tierras, constantemente siendo atacados, él sabía de que en medio de eso él tenía que obedecer el mandato que Dios le daba para esos pueblos. Y no tenía temor porque sabía que Jehová era su salvación y que Jehová es su fortaleza. Amén. Entonces el poder de Dios es para fortalecernos en Él. Solamente en Él podemos tener la victoria de cada situación, mis hermanos. Cada problema, cada lucha en la que nos enfrentamos, todo problema, toda situación que nos encontramos, solamente en Él podemos tener el éxito que nosotros necesitamos. Solamente en su presencia podemos tener la victoria. Amén. Entonces, en 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia, escucha muy bien eso, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que tenemos que darnos cuenta y saber de una vez y para siempre que cuando nosotros tenemos ataques, cuando nosotros tenemos confrontamientos con un ser humano, a lo mejor hasta con la persona que más amas, no es porque la persona quiera hacerte daño, sino porque el espíritu del mal está obrando y está usando a cierta persona. Ahora, no quiero yo decirte que cuando venga tu esposa y te diga, esposo amado, mira, lo que tú dijiste no estuvo correcto, de que tú le digas, te reprendo en el nombre de Jesús, porque no puedes tú tomar todas las cosas que vienen del enemigo. Muchas veces Dios también nos habla a través de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, y tenemos que darnos cuenta y discernir de que Dios quiere que nosotros cambiemos alguna actitud. No le vayas a decir a tu amada esposa, te reprendo, Satanás. Porque Dios no quiere eso, de que nosotros estemos hablando únicamente, no solamente el idioma francés, no quiere que estemos hablando el idioma cristianés, ¿verdad? Que en todo usamos las palabras así como grandes cristianos que nos sentimos a veces y comenzamos a ver todas las cosas como que son demonios. Me decía alguien a mí, me decía, no hermano, mira, es que cuando ella canta, yo siento que el demonio la levanta así. Digo, pues tú tienes un problema. El problema no es de la persona que está allí, sino que el problema es tuyo. Entonces, Pablo nos aconseja con exigencia. Él estaba aconsejando, aquí donde estábamos leyendo, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza.